El título de este mensaje, hermanos, es La confirmación del pacto en Sinaí. Éxodo capítulo 24 es un capítulo cúspide o climático en la historia del Éxodo. Tal vez no sea el único, pero es uno de los más importantes porque es el momento donde el Señor formaliza, confirma o ratifica su compromiso de ser uno con su pueblo, de ser uno a través de un pacto, el cual hemos estado escuchando desde Éxodo 19 hasta hasta el domingo pasado, que Dios quiere hacer este pacto. Y el día de hoy llegamos al momento cúspide. Ahora yo quiero preguntarles esto: ¿qué es lo que tú esperarías cuando una pareja de novios, que son tus amigos, te comuniquen una vez que formalizan su relación para casarse? ¿Qué esperarías que ellos te dijeran? Probablemente fechas, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo te casas, verdad? O la invitación, ¿verdad? ¿Cuándo me invitas? O si voy a participar de alguna manera y me tengo que preparar. Pero hay dos escenas que todos esperan en ese día de la boda. Y es el momento en que los novios dicen, sí, acepto. Y también el otro momento muy importante también, que es el momento de la fiesta. Esos dos momentos no faltan ese día donde se formaliza el compromiso matrimonial. Sin ceremonia, la fiesta no tendría fundamento. Pero también sin fiesta, la ceremonia quedaría sin celebración y sin compartir con los seres amados. El compromiso ceremonial de una boda o de un matrimonio abre la puerta a una nueva relación, de un pacto entre dos personas unidas en matrimonio. Éxodo 24 nos describe precisamente el día de la ceremonia y el día de la celebración del pacto que ha llegado para Dios, para el Señor y su pueblo. El Señor, como un esposo fiel, ha rescatado a su pueblo. Lo hemos visto a lo largo de estos capítulos. Y lo ha guiado también en el desierto. Le ha hablado su palabra en los últimos 4 capítulos. Y ahora es cuando invita a entrar a su pueblo a un pacto solemne. Es la ceremonia esperada de la unión con su pueblo amado. Pero no solamente eso, sino que también es el momento del banquete de celebración, gozando de la presencia de Dios. Y la semana pasada veíamos que en Éxodo 23, del 20 al 33, el Señor había asegurado ya las promesas de victoria, de provisión, de protección, pero también les advirtió a su pueblo: obedecer a su voz es esencial para poder disfrutar de esas promesas. En otras palabras, la comunión futura depende de un pacto presente. Este, hermanos, es un patrón divino que no ha cambiado, y así como con el pueblo de Israel, también nosotros tenemos este beneficio. Nosotros fuimos rescatados, guiados y llamados a una relación de pacto con el Señor. Y así como Israel también primero escuchó y aceptó y luego entró en un compromiso ceremonial de pacto con el Señor, así también nosotros hemos entrado en un nuevo pacto a través de una nueva y mejor sangre en Cristo, que el día de hoy vamos a ver también. Pero hermanos, yo quiero recordarles esto antes de leer esta primera porción de Éxodo 24. La meta del Señor en Éxodo para con su pueblo llega en este momento solemne, y es hacer de ellos su pueblo y Él ser su Dios. Finalmente es una realidad de pacto confirmado en Éxodo 24. Y la razón por la cual se formaliza este pacto entre el Señor y su pueblo es con el propósito con el cual el mismo Señor manifestó al faraón a través de Moisés cuando le dijo: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y aquí es el momento donde a través de ese pacto el pueblo de Dios podrá adorarle exclusiva y verdaderamente en la misma presencia de Dios. Así que la adoración, hermanos, la adoración al Señor es un tema crucial y central en lo que resta de lo que vamos a ver del libro de Éxodo. Y la propuesta de este mensaje para nosotros es: adoremos al Señor, quien en Cristo nos selló en un mejor pacto
para gozar comunión eterna con Él. Y como dije, vamos a leer, por favor, si gustan ahí en su lugar, acompáñenme. La primera sección, vamos a dividir el mensaje en dos partes. La primera sección del versículo 1 al versículo 8. Entonces Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab, Abiú, que eran sus hijos, y 70 de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas para las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Y luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Y el primer punto en este pasaje que acabamos de leer se llama o se titula La confirmación del pacto ratificado con sangre. Aquí es donde vemos que toda esta ceremonia da inicio y será ratificada con sangre. Porque el pasaje de Éxodo 24 comienza en un momento decisivo de la historia de Israel. Esta ceremonia iniciará cuando Moisés baje con el pueblo y comunique las palabras como hemos leído. Pero al mismo tiempo el Señor está haciendo una convocatoria de adoración formal y solemne a varias personas: Moisés, Aarón, sus hijos, que en un futuro serán los sacerdotes de Israel, pero también llama a 70 ancianos que representan al pueblo de Israel. Probablemente estos ancianos sean los que estableció Moisés al consejo de Jetro en Éxodo 18, los cuales juzgan a todo el pueblo de Israel. Y la indicación es muy interesante en estos primeros versículos, porque el Señor dice algo diferente en esta ocasión, porque dice: adorarán, pero desde lejos. Pero ya es diferente, hermanos. Ya no les es la prohibición al pueblo. Le dice Dios a Moisés: podrán adorar desde lejos. Ya hay un acceso que será dado a partir de que sea ratificado el pacto de sangre. Nosotros nos podemos preguntar: ¿cómo es posible eso? Si no se supone que el Señor había revelado capítulos anteriores que cualquiera que pisara el monte santo de Dios moriría. Bueno, esa pregunta se va a responder en el siguiente punto que vamos a leer. Mientras que ellos podrían adorar desde lejos, estos 70 ancianos, pero solamente Moisés recibe el acceso exclusivo de entrar en la presencia inmediata de Dios. Por instrucción textual y designada del Señor, le dice a Moisés: ellos se quedarán ahí de lejos, pero solamente tú podrás accesar a la presencia de Dios por medio de subir el monte. Ok, estas palabras son dadas por el Señor para que una vez que sea rectificado el pacto puedan suceder. Lo que sucede ahora es que Moisés baja después de esta instrucción y comunica y habla al pueblo para decirles que el Señor está llamándolos a adorar, y por medio de Él como mediador, Él es el que va a comunicar y actuar entre el Señor y el pueblo. Y esto nos apunta a algo muy importante, hermanos. No podemos entrar, ninguna persona, ningún pueblo en toda la historia de la humanidad, no podemos entrar por nosotros mismos a la presencia de Dios si no es a través de un mediador. Y eso por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Ninguno de nosotros como seres humanos puede accesar a la presencia de Dios a no ser por un mediador.
Y después de este encuentro con el Señor, donde Moisés recibe las leyes, las comunica fielmente, todas estas leyes que ya hemos repasado en estos mensajes anteriores, lo cual significa que Moisés lo comunica porque obviamente el deseo del Señor es que su pueblo comprenda claramente cuáles son los requerimientos que el Señor está estableciendo. Así que el pueblo escucha a Moisés, muestra abierta y sincera intención de compromiso y acepta preliminarmente las palabras del Señor de forma colectiva, ¿verdad? Yo quiero decirles, este no es un llamado que el Señor está haciendo al pueblo para aceptar su compromiso de forma individual. Este no es un pacto privado. A ver, tú sí, tú no. Este es un pacto que el Señor quiere hacer a nivel pueblo, a nivel colectivo. Es una alianza que el Señor quiere hacer con su pueblo, porque así es como el Señor se relaciona con su pueblo. Y es de notar, y es muy interesante ver cómo el pueblo responde dispuestamente, intencionalmente. Es como cuando el novio por fin le comunica a su novia las intenciones de formalizar su relación. ¿Qué es la etapa previa a la boda? Esa etapa donde se pide a la novia, ¿verdad? Donde se da el anillo del compromiso. Ahí hay un acuerdo previo, ahí hay una plática clara, pero todavía no sucede la ceremonia. Y en el versículo 4 podemos notar cómo la ceremonia entra en su lugar. Antes de iniciar con el acto ceremonial, nota cómo en el versículo 4 hay algo muy importante. Moisés registra de forma escrita lo que Dios ha hablado. Es decir, no es un pacto basado en emociones, de cómo me siento en ese momento. No es un pacto basado en ideas de lo que yo entendí, de lo que yo percibí yo del Señor, de lo que quiso decir. No, Moisés escribe todas las palabras del Señor porque eso será muy importante al momento de la ceremonia entre el Señor y su pueblo. Y esto, hermanos, nos anticipa claramente el papel de la Escritura en la vida del pueblo de Dios. Lo que el Señor ha hablado debe preservarse, debe enseñarse y debe obedecerse como la verdad más alta, autoritativa, que rige nuestra relación con el Señor. Porque puede ser que algunos de nosotros podamos decir también, como en el pueblo de Israel, que tenemos una relación personal con el Señor a nuestra manera, pero no es así como funciona, porque el Señor ha revelado su palabra y es su palabra la que rige nuestra relación con Él. El escribir la ley revelada por el Señor es algo muy importante porque la mantiene íntegra como un testimonio y como un testamento íntegro, preciso y confiable para la enseñanza continua de las futuras generaciones de la comunidad del pacto. ¿Cómo vamos a enseñarlos si no está preciso, íntegro y claro? Y esa es la manera que Dios, hermanos, empieza la Biblia. Este libro que tú y yo tenemos, los primeros 5 libros de la Biblia, nos da Éxodo 24 la claridad de cómo empieza el registro. El Señor revelando y su siervo escribiendo para mantener el registro fiel a la voz de Dios. Y hermanos, no solamente eso, sino que la adoración al Señor también está anclada a las Escrituras, para que ninguno de nosotros de todos los tiempos en su pueblo olvidemos o torzamos la manera de cómo hacer la adoración debida y precisa al Señor, la que le agrada a Él, la que definen los salmos, ¿verdad? Que es una adoración digna, una adoración debida a su nombre, una adoración que Él merece. Y esa es de acuerdo a la Escritura, a la Biblia. Y hermanos, Moisés entonces, después de esto, construye un altar que es básicamente la representación del encuentro entre el Señor y el pueblo. Aquí es donde comienza ceremonialmente la formalización del pacto. Moisés construye un altar y tú te preguntarás, ¿para qué? Bueno, los altares representan eso, la manifestación de Dios con su pueblo. Y Moisés, al edificar y construir este altar, el punto de la ceremonia comienza donde el primer elemento de ratificación es que el Señor es el que inicia todas las cosas con su pueblo. Moisés, al levantar el altar, básicamente está diciendo, es Dios quien ha manifestado su presencia,
y su deseo de unirse con un pueblo pecador, pero que Él mismo hará lo necesario para que ese pueblo que no puede entrar a la presencia de Dios, que no tiene manera de estar en comunión con Él, pueda tener manera para entrar a esa comunión con Él. El altar es una señal donde el pueblo reconoce que su unión a este pacto ha sido iniciada por la gracia soberana del Señor. Porque Moisés, antes de ofrecer los sacrificios, muestra que es Dios quien está generando toda esta iniciativa. No es por merecimientos, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios ya se ha equivocado, ya ha fallado, ya se ha revelado en versículos anteriores. Incluso desde antes de ser redimido de Egipto y después de ser redimido en Egipto. Y de todas maneras el Señor en su gracia está mostrando el deseo y nos va a mostrar el poder para poder unir a su pueblo con Él. Y el pacto iniciado en este sentido es también porque en el altar, veremos ahorita a continuación, serán ofrecidos sacrificios que podrán ilustrar lo que el Señor en su corazón quiere hacer con su pueblo para que éste pueda ser aceptado por Él y unido a Él. De hecho, nos relata el versículo 5 que hay unos jóvenes israelitas designados para poder hacer esta labor de ofrecer sacrificios. Tú te preguntarás, ¿por qué estos jóvenes? Bueno, nomás quiero recordarles que todavía el sacerdocio no había sido establecido por parte del Señor. Así que estos jóvenes son designados probablemente porque para poder ofrecer sacrificios en el altar es necesario que una persona esté consagrada al Señor y probablemente algunos de estos jóvenes, o tal vez la mayoría, eran parte de los primogénitos que sí fueron consagrados en Éxodo 13, más atrás, después de la primera Pascua. ¿Y qué es lo que ofrecen? Dice la palabra en el versículo 5 que ofrecen dos tipos de sacrificios. Hermanos, aquí quiero pedirles mucha atención. Así como cuando tú estás en una boda y estás escuchando qué significa cada símbolo que se está haciendo y las palabras que significan, esto tiene mucha relevancia también. Se ofrecen dos tipos de sacrificio: holocaustos y ofrendas de paz. Palabras que realmente dudo que nosotros usemos en nuestro lenguaje común, ¿verdad? Pero los holocaustos son esas ofrendas por animales sacrificados que son totalmente consumidos por el fuego, se hacen cenizas y se dedican completamente al Señor en el altar como una señal de pureza y dedicación completa al Señor. Esa ofrenda se quema toda en el altar y las cenizas son esparcidas sobre el altar. No queda nada, solamente se extrae la sangre, lo cual leímos que la sangre es recogida en vasijas, pero es una señal que significa que toda nuestra vida le pertenece al Señor. No hay una parte de nuestra vida que esté por ahí libre a nuestra manera de vivir, ¿verdad? Pero la otra ofrenda, que son los sacrificios de paz, son ofrendas de animales también que se extrae la sangre primero, se asan, pero no se consumen completamente, sino que su carne es compartida por los que están oficiando o participando en esa ceremonia en el altar. ¿Quién es? El Señor y por otro lado su pueblo. Así que se deja esa comida ahí en el altar para significar algo, hermanos. De hecho, su nombre lo dice. Compartir el alimento significa reconciliación, significa amistad y significa comunión. Esto es lo que Dios está haciendo desde el primer elemento de ratificación con su pueblo para hacerlo suyo en su pacto. Fíjense qué hermoso es esto. El Señor mismo se encarga de limpiar y purificar nuestros pecados a través de esas ofrendas simbólicas que apuntan a eso, pero también nos llama a unirnos con Él, a disfrutar de su presencia. Es como cuando el novio le dice a la novia en la ceremonia que le está entregando el anillo y le dice: yo te acepto y acepto este compromiso de vivir entregado para ti, para amarte, para cuidarte, para unirte a mí. Lo que el Señor está haciendo aquí es diciendo: yo soy el primero que quiero unirme a ese pueblo porque lo he comprado para mí. Y como no nada más lo he comprado para mí, lo he limpiado, lo estoy dedicando completamente para mí y lo estoy reconciliando conmigo. ¿Por qué reconciliando? Es muy sencillo, porque
Nuestro pecado nos pone en enemistad con Él. Pero Él mismo, en esta primera señal, nos muestra que es su gracia la que inicia el pacto y no necesariamente, como decía el pastor Abelardo ahorita en la oración, no es la obediencia la que inicia el pacto con Dios. La obediencia es fruto de nuestro pacto de amor con Dios, como resultado de nosotros estar caminando en agradarle al Señor. Es una señal hermosa, hermanos. Por eso nos gusta estar en las bodas. Por eso la Biblia usa mucho la ilustración de la boda. Desde ahorita, ¿y dónde más la usa? Bueno, la usa por muchos lados de la Escritura, hasta en Apocalipsis, donde nos dice que se celebrarán precisamente las bodas del Cordero. Más adelante en el pasaje vamos a llegar ahí. Pero aquí hay algo muy importante. Mediante la sangre de esos sacrificios en el altar, es el Señor quien provee la vía de reconciliación, mostrando que el propósito del pacto no solamente es obediencia externa, sino restaurar con ese pueblo que se va a unir con ellos, restaurar su comunión con Él. Y esto sucede por medio de un sacrificio expiatorio, lo cual significa, expiatorio significa que lo purifica y lo redime de toda culpa, de toda transgresión. Y esta es la manera como el Señor se relacionaba con su pueblo desde antes, con Noé, con Abraham, ahora con Moisés. Y en el Nuevo Testamento también va a ser la misma manera. Estos sacrificios de animales siempre implicaban un derramamiento de sangre. Notarás que el pasaje decía que se separan en dos partes la sangre. Una se resguarda en vasijas y la otra ya ha sido rociada en el altar. Pero la sangre es la que hace que se ratifique estos símbolos de sustitución, donde significa que la sangre derramada está purificando y tomando el lugar de la persona culpable, de la persona manchada. Para que lo podamos entender mejor, la sangre en la Biblia representa la vida y el propósito de la sangre en el Antiguo Testamento es que Dios quiere usarla en ese ofrecimiento de animales para apuntarnos a la expiación del alma. Lee conmigo Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre y yo, dice el Señor, yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer ¿qué? Expiación por sus almas. Dios mismo está diciendo cuál es el propósito, lo que significa y cuál es el propósito. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Es decir, la sangre representa la vida entregada en el lugar de otro que es culpable. Y esto se llama sustitución expiatoria. La expiación es el acto de gracia del Señor en su disposición para perdonar y para limpiar de todo pecado. ¿A quiénes? A quien Él hace entrar en esta relación de pacto, donde Él será su Dios. Qué hermoso es esto, hermanos. El Señor acepta a su pueblo porque Él mismo ha provisto el sacrificio sustitutorio en el altar. Ya no hay nada que se deba hasta este momento, cuando la sangre fue derramada en el altar. En ese momento, para el Señor, Él está diciendo, acepto a mi pueblo como mi novia pura, porque yo la he purificado y la he expiado de manera sustitutoria con esas ofrendas y sacrificios donde fue derramada sangre. Versículos 7 y 8. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Aquí transiciona ahora a la parte del pueblo. El Señor ha aceptado su compromiso y lo ha ratificado con sangre sobre su propia presencia en el altar. Y ahora es el momento de que el pueblo responda. Me encanta que para que el pueblo responda, Moisés vuelve a repetir y a leer todas las palabras del libro del pacto. Porque esto significa que lo que estamos haciendo
al comprometernos con el Señor, o el pueblo en este caso de Israel, al comprometerse con el Señor, no es algo ligero, es algo solemne, es algo cuidadoso, es algo que debemos de considerar en toda su amplitud. Y la Biblia, la palabra de Dios, perdón, en este caso, está siendo leída. La ley del Señor, el decálogo, el libro del pacto, incluso las promesas que vimos la semana pasada, completas están siendo leídas, diciéndoselas Moisés ahora ceremonialmente. Esto es lo que el Señor requiere. ¿Aceptas, pueblo? Y entonces ellos dicen, todo lo que el Señor ha dicho, haremos, y ahora le agregan algo más, y obedeceremos. Finalmente, el otro participante, que es el pueblo de Dios en el pacto, acepta su compromiso y entonces, versículo 8, ¿qué sucede en el versículo 8? Entonces, Moisés toma la sangre esa que estaba resguardada en las otras vasijas, toma la sangre y la rocía ahora sobre el pueblo, lo cual significa la ratificación de parte del pueblo, aceptando su compromiso y sellando su relación. Y al final del versículo 8, hermanos, dice algo que es una frase que yo pienso que todos debemos de tener ubicada en la palabra, porque es la frase que se conecta con el nuevo pacto, y es esta frase en el versículo 8, dice, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Aquí, hermanos, en el versículo 8 de Éxodo 24, es el momento de la unión del Señor con su pueblo amado, quedando completamente ratificado por sangre y confirmado el pacto, el famoso y conocido llamado y conocido pacto mosaico. Aquí es donde comienza el pacto mosaico. Aquí es donde el pueblo de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento es el pacto que regirá la vida y el trato del Señor con Israel por generaciones, hasta antes de que el Señor Jesucristo venga a encarnarse y morir en la cruz. Es el momento donde, ¿cuál es el momento cúspide en una boda? Al final, cuando el ministro dice qué cosas. Ahora los declaro marido y mujer, y hay una nueva familia a partir de ese momento, confirmada en esa ceremonia. Bueno, aquí, hermanos, es el momento donde el ministro Moisés está diciendo, ahora el Señor y el pueblo de Dios son unidos en pacto matrimonial y relacional por sangre para siempre. El pueblo de Dios. El pacto promulga y refuerza la identidad de Israel como el reino sacerdotal que vive bajo el gobierno de Dios y que es llamado a dar a conocer al Señor a todo el mundo, a las naciones. Y hermanos, esto nos debe de recordar y nos debe de confrontar a todos y a las personas que están alrededor apelando a tener una relación con el Señor o con Dios, lo que ellos crean, que toda espiritualidad superficial o humanista que piensa que podemos acercarnos a Dios sin mediación por sangre, es mentira. No hay relación con Dios sin sangre sacrificial sustitutoria. Y este es un principio en toda la Escritura. Diferentemente, o de una manera expresada de diferente forma en el Antiguo Testamento, como lo estamos viendo ahorita, y en el Nuevo Testamento, como lo veremos en un momento. Este pacto fue glorioso, hermanos, pero no fue perfecto ni fue permanente, porque requirió múltiples sacrificios y el pueblo quebrantó el pacto muchas veces. ¿Por qué? Porque este pacto glorioso, verdadero y firme del Señor no tenía el poder de transformar el corazón. Solamente purificaba el exterior y daba un acceso restringido a la presencia de Dios, como lo veremos más adelante en Éxodo. Fue diseñado por Dios para ser una sombra de algo mejor. Fue diseñado por Dios en ese momento para apuntar a algo mejor que el Señor vendría a revelar. Y el Nuevo Testamento interpreta este pacto mosaico como una anticipación a un nuevo pacto en Cristo por su propia sangre. Uno sellado no con sangre de novillos o de toros, sino con una sangre perfecta.
Y hermanos, Jesús usó casi las mismas palabras de Éxodo 24:8, traducidas técnicamente al arameo o al griego en este caso. Casi las mismas palabras Jesús está citándolo en esta escritura antes de morir en la cruz. Mateo 26:28. Nota la estructura del pasaje. Está casi idéntico, pero hay una gran diferencia. Dice Jesús una noche antes de ser entregado y por enfrentar la muerte en la cruz. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. ¿Para qué, hermanos? Para el perdón de pecados. Aquí hay una clara tipología, es un nuevo pacto. Porque, hermanos, esta es una mejor sangre. ¿Por qué? Porque es la sangre perfecta del Hijo de Dios encarnado. No es la sangre de un animal. No es la sangre de una buena persona, de una justa persona. No es la sangre de muchas personas justas, no. Es la sangre perfecta, sin mancha, del Dios encarnado que ha venido a dar su vida por causa de redimirnos de nuestros pecados. Incluso el autor de los Hebreos señala a Cristo como no solamente aquel que ofrece y derrama su propia sangre, sino como un mejor mediador, como el que entra en un mejor altar y que ofrece un mejor sacrificio y logra una mejor redención. Hebreos 9, del 11 al 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, nota esto, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos como Moisés, ¿verdad? Es decir, no de esta creación. Versículo 12. Entró, no en un altar de manos, sino en el mismo lugar santísimo, una vez y para siempre. La sangre de Cristo no es ofrecida por ecuaciones repetidas. Con una vez es suficiente para lograr lo que Él ha definido en su propósito redentor. Y sigo leyendo. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo, hermanos, una redención eterna. Es algo que debe de estar recordándonos el Señor, tú que estás aquí sentado en esta mañana. Nosotros que cantamos de la cruz, nosotros que cantamos de la sangre de Cristo, nosotros que cantamos de ese Dios fiel y de su gracia, hoy yo te quiero pedir que recuerdes y que atesores lo que estamos viendo en este pasaje. La sangre de Cristo, la derramada en la cruz, es la que le da a su pueblo una completa y real expiación, no nada más por afuera. Esta expiación sucede desde nuestro corazón y la Biblia dice que nos da un nuevo corazón, limpio, purificado por la sangre de Cristo y capaz de seguir su voluntad y de obedecerlo. Y no solamente eso, sino que la sangre de Cristo transforma y da acceso directo y amplio a la presencia de Dios. Hebreos 9, 13, 14. Porque si la sangre de los machos cabríos, esa es una referencia directa a Éxodo 24, y la ceniza de la novilla, rociadas sobre los que se han contaminado, fíjate lo que hacen, santifican para la purificación para la carne, es decir, el exterior. La pregunta que hace el autor a los Hebreos es esta: cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hermanos, la sangre de Cristo transforma el corazón y produce una nueva vida en nuestro interior para una obediencia real y poder adorarle y poder servirle a Él. Claro que es superior. Claro que no tiene comparación. Porque la sangre que usó Moisés no tenía ningún valor intrínsecamente. No podía satisfacer la justicia de Dios. No podría traer paz a las conciencias de los hombres. Pero la sangre de Cristo, que es la que sella el nuevo pacto, tiene una eficacia que trasciende todo y reconcilia con Dios al culpable y lo une a Él. Esta sangre fue rociada no en un altar o no físicamente sobre nosotros. Esta sangre fue rociada sobre nuestros corazones por medio de los hombres poner la fe en Cristo. El Señor rocía los corazones con su sangre para todos aquellos que confían en Cristo
como su Señor y como su Salvador, y los posiciona en una relación correcta y de paz con el Creador. Nuestro Dios nos ha mostrado su voluntad a través de esta mejor y nuevo pacto por la sangre de Cristo. Hermanos, este es un decreto irreversible que el Señor ha hecho sobre su iglesia de unirla a Él. Nadie lo puede romper. No hay manera. Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo? Si Él entregó a su Hijo por nosotros, ¿qué otra cosa está pendiente de entregarse? No hay nada, hermanos. Cristo es lo más precioso. Y la sangre denota el sacrificio de su muerte en la cruz, del Dios encarnado, demostrando que Él mismo se sometió a hacer en su vida una ofrenda por nuestro pecado. Él voluntariamente se ofreció a hacer el sacrificio perfecto en la cruz, que nos sustituye de nosotros pagar por nuestra propia vida con muerte, por causa del pecado. Hermanos, quiero recordártelo y quiero ser enfático. Dios tomó tu lugar en Cristo. Cristo encarnado. Ese hombre sin pecado, el Señor, quiso morir para limpiarte y para redimirte. ¿Qué cosas nos están afanando hoy en esta mañana, hermanos? ¿En qué aspectos de nuestras vidas visibles estamos mostrando que pertenecemos a Cristo? ¿O servimos al Señor como personas que han sido compradas a un precio infinito? ¿O servimos al Señor y vivimos como si la vida nos pertenece a nosotros? Refleja nuestro carácter el gozo y la gratitud de saber que el Señor aseguró nuestra redención en Cristo por su sangre, aún en medio de nuestras crisis de vida más fuertes. Porque nos mueven las crisis, ¿verdad? Nos hacen pensar, nos hacen batallar, nos hacen dudar, nos hacen perder nuestra mirada del valor que Cristo nos ha dado a través de su sangre. Pero hoy es necesario recordarlo y yo quiero recordarte para animarte, hermano. Si el Señor te ha traído hacia Él para redimirte en Cristo por medio de su sangre, tú eres valioso por la sangre de Cristo y eres amado por el Señor. Así como te sientas, a lo mejor temeroso, a lo mejor rechazado, a lo mejor sin saber qué hacer, a lo mejor pensando que el Señor no te responde tus oraciones, yo quiero recordarte, si tú has sido incluido en este pacto de sangre por medio de la sangre de Cristo, tú has sido amado grandemente y has sido asegurado para que tu vida pertenezca a nuestro Dios por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Y es necesario que lo recordemos. Se nos olvida. Al pueblo de Israel se le olvidó un montón de cosas que eran promesas menores que a las promesas que tenemos ahora nosotros en Cristo. Por eso es necesario reunirnos como iglesia y escuchar su palabra y recordarnos quiénes somos a la luz de la mediación más gloriosa de Cristo mismo derramando su sangre por nosotros. Y en segundo lugar, versículo 9 al 18. Lee conmigo. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero él, el Señor, no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios, esas palabras me golpean, ¿verdad? Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí, al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperemos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Hur estarán con ustedes. El que tenga asunto legal, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas,
Desde su perspectiva, ¿verdad? La apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Después de la ratificación del pacto, este segundo punto es la celebración del pacto en comunión con Dios. Porque así como en una boda hay una confirmación y ratificación ceremonial del pacto matrimonial, también hay una boda que se festeja en una fiesta, en una recepción, como tú lo quieras decir, en un banquete, donde disfrutas lo que ya ha sido confirmado en la misma presencia de aquellos que han pactado, que han hecho esta unión pactada. Dios está revelándonos en los primeros 3 versículos del 9 al 11 que el Señor ahora, ratificado su pacto, ahora quiere estar en comunión con su pueblo. Esto es glorioso. Esto es hermoso y también de alguna manera inesperado, porque ahora sucede algo que no había sucedido hasta este momento de Éxodo. Están nada más y nada menos que comiendo y bebiendo y viendo a Dios, según lo que dice este versículo. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero eso significa que está dándose una comunión, que está dándose una celebración, porque hay una realidad de esta relación de pacto. Y esto es asombroso, hermanos. Ver esta comunión o ver este comer y beber en la Biblia siempre es una señal, como lo dije hace un momento en el primer punto, de que comes con aquellos que están cerca de ti, con aquellos que son tus amigos, con aquellos con los que tienes paz y ya no tienes ninguna enemistad con ellos. Es una señal de unidad. Y esa es la manera real de cómo celebran el mismo Señor llamándolos a adorar en el monte. Y esta afirmación sorprendente que se repite 2 veces, por cierto, en esta porción, de ver al Señor, vieron al Dios de Israel, hermanos, no significa que vieron su esencia inmediata. No lo vieron cara a cara, porque la Biblia dice que nadie puede ver al Señor y vivir. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? Ellos, estos ancianos que estaban comiendo en el monte, de lejos, pero estaban en el monte, lo que ellos vieron fue una manifestación visible de la gloria de Dios que estaba, según el texto, debajo de sus pies, describiendo, como dice Isaías 66, el Señor dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Precisamente eso es lo que vieron estos hombres, el estrado de sus pies. La trascendencia, la realeza y la gloria de la base del trono de Dios. Eso es lo que se refiere el embaldosado de zafiro. Yo estaba buscando qué significaba esa palabra embaldosado y es como una losa, es como un pavimento, como el cielo mismo, es decir, de un color azul, zafiro, que comunica majestad, que comunica estabilidad y es una visión digna de esa base del trono celestial. De hecho, en otros lugares, cuando personas les es otorgada una visión del Señor, esto es lo que alcanzan a ver, la base del trono de Dios. Pero no están viendo al Señor cara a cara. Y esta, hermanos, es una afirmación tan gloriosa porque quiere decir que el Señor mismo está entrando en comunión con su pueblo. Ya no hay una separación. Incluso no nada más no hay una separación, hay una celebración. El Señor desea estar en comunión con su pueblo. Y lo manifiesta sin reducir su santidad, ¿verdad? Lo está manifestando con su santidad, con su majestad, pero de una manera condescendiente en amor, anticipando la futura mayor y mejor comunión celestial, que el Señor nos dará en Cristo. Aquí el Señor está permitiendo comunión porque su justicia ya fue satisfecha por sangre en la ratificación del pacto. El Señor ya no tiene juicio contra nadie de su pueblo que fueron parte de la ceremonia del pacto. De hecho, el versículo 11 dice que Él no extendió su mano contra los príncipes. Esa es la referencia. Porque de otra manera hubiera extendido su mano contra ellos, pero como estaban ya dentro del pacto, con el derramamiento de sangre, el Señor no trae juicio más, sino todo lo contrario.
permite que se pongan a comer junto con Él. ¿Te recuerda eso algo de lo que nosotros hacemos como pueblo de Dios, como iglesia? Comieron y bebieron significa que hubo un cambio de posición del pueblo ante el Señor. Estuvieron en paz, estuvieron aceptados, invitados a la mesa y con la ratificación de la alianza. Hermanos, la comida es el acto celebratorio. Este banquete en la presencia de Dios es el acto celebratorio de la confirmación del pacto. Después de que la sangre limpia, viene la comunión real. Después del compromiso, viene el gozo de disfrutar de la presencia de Dios, hermanos, porque el Señor no solamente desea la obediencia de su pueblo, sino desea que el pueblo esté unido a Él y que disfrute de una mayor experiencia de su presencia, hermanos. El sacrificio nos abre el camino a una real y viva comunión con Dios. El Señor no desea que sus hijos se acerquen como siervos, sino como hijos con libertad al trono de su gracia, como más tarde lo señalaría Hebreos. Porque el pacto de Dios, hermanos, con su pueblo no es legal nada más, sino es relacional. Todo esto que ustedes están viendo aquí en Éxodo 24, hermanos, que parece muy ceremonial, con muchas leyes, no es otra cosa que el deseo del Señor por purificar y limpiar a un pueblo para hacerlo suyo con Él. Ser su Dios y ellos su pueblo. Al Señor no le interesa la formalidad, al Señor le interesa la realidad de nuestra comunión con Dios y por eso Él ha provisto del medio suficiente para que seamos limpios y puros, por sangre, pero para nosotros en este tiempo la iglesia con una mejor sangre que la de Cristo. Y esto nos prepara para ver cómo ese momento en el pacto mosaico apunta directamente a Cristo, que es el nuevo pacto en su sangre, que también nos invita a comer y a beber con Él. Lucas 22, 14 y 19 y 20 dice que cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa. ¿Dónde se sentó? A la mesa. ¿Con quién estaba? Con sus discípulos, amados, y con los apóstoles, dice ahí, y les dijo, a mí me conmueven estas palabras, hermanos. Cuando lo estaba leyendo dije, este es el corazón del Señor por todo lo que Él está haciendo para unirlo a Él. Nota las palabras, las primeras dos. Intensamente he deseado comer este pan. El Señor muestra a través de toda su revelación en su palabra que todo lo que Él hace por su pueblo, lo hace por amor intenso por su pueblo. Por amor intenso a gente, a personas que no merecemos ser amadas, que somos infieles, que somos rebeldes, pero que el Señor en su gracia nos manifestó un medio de salvación a través de la sangre de su Hijo. Intensamente he deseado comer esta paz con ustedes antes de padecer. Y dice el versículo 19, y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, ¿esta copa qué es, hermanos? El nuevo pacto en mi sangre que es derramado por ustedes. Lo que tú y yo y como pueblo de Dios hacemos cada mes de forma periódica es lo que apunta no solamente al hecho de que la sangre de Cristo nos ha lavado y nos ha perdonado y nos ha unido a Él, también significa que cuando tú comes de ese pan y de esa copa, estamos haciendo lo que Cristo mismo nos pidió hacer porque representa el estar en comunión, en una comunión íntima, en su misma presencia abierta para con Él. Ya no hay nada, hermanos, que nos impida estar en su presencia con el Señor. No nada más son elementos, ¿verdad? Pasan los elementos aquí, los sugieres, tomamos el pan y tomamos la copa. No son solamente simples elementos simbólicos, es algo que nos lleva a pensar y a recordar y a celebrar que hemos sido invitados a la fiesta del Señor. Hermanos, nos espera una fiesta. A lo mejor a ti no te gustan las fiestas, a mí sí. Yo estoy seguro que sí te gustan. Nomás que a lo mejor estás como cohibido, inhibido a veces. Pero
¿A quién no le gusta compartir los alimentos? Ayer estábamos precisamente en el retiro y parte de esa comunión y parte de esa unión, de esa coinonía, la veíamos cuando estábamos comiendo, cuando algunos preparaban los alimentos, cuando algunos estaban sirviendo, cuando algunos estaban platicando, compartiendo el pan en la mesa. Hermanos, una mesa que es del Señor y que Él nos ha invitado a ser parte de esa mesa sin merecerlo, por la sangre de Cristo, por una sangre mejor. Nos ha purificado, pero también nos ha abierto a su presencia. Y hermanos, ahora en Cristo, nosotros, su iglesia, comemos en la presencia de Dios, porque Cristo nos ha abierto a la presencia de Dios, el camino, y nosotros somos sus hijos para nosotros tener esa comunión. Pero no se va a quedar ahí, hermanos. La Biblia en Apocalipsis 19 dice que bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y por si tenía la duda de quién es llamado a las bodas del Cordero, son todos aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Todos aquellos que han puesto su fe en aquel Jesús, el hombre y Dios verdadero, que ha dado su vida en sacrificio sustitutorio para pagar por nuestra culpa y nosotros ser introducidos e invitados a estas bodas del Cordero por su sangre. Y ese momento llegará. Y por último, hermanos, el mediador es muy importante en este último pasaje. Ese mediador es Moisés, que es llamado a entrar a la presencia de Dios. Desde el versículo 12 al 18, ahora el Señor le pide a Moisés, bueno, déjenlos ahí y ahora regresen, pero ahora Moisés, tú vas a subir a la cima del monte, a la nube. Y este llamado es algo reservado solo para el mediador, hermanos. A diferencia de los otros líderes, Moisés es el único que entrará completamente en la nube con un propósito. El Señor le dice, voy a darte las tablas de piedra con la ley. Es decir, Moisés no sube por su cuenta, ¿verdad? Moisés no sube ligeramente o por sí mismo o por sus propios méritos, sino va como resultado de responder al llamado de Dios para recibir la revelación de Dios en beneficio de su pueblo. Hermanos, las tablas de piedra son escritas por Dios mismo. No son ideas humanas, son escritas por Dios. Y escuchen, muestra el deseo del Señor de guiar, de instruir y de formar a su pueblo según su carácter, de acuerdo a su palabra. Porque, hermanos, nosotros como pueblo, aunque ya tenemos acceso a la presencia de Dios, necesitamos ser guiados, ser instruidos y ser transformados conforme a su palabra para seguir reflejando su carácter. Y por eso Moisés es el que está entrando, haciendo esta labor de mediador. De hecho, hay una manifestación visible de la presencia de Dios conocida en el Antiguo Testamento como Shekinah, que es cuando visiblemente la presencia y la gloria de Dios bajan. En el tabernáculo o en el templo, en este caso en la cima del monte, donde Moisés estaba entrando. Y a los ojos del pueblo, desde su perspectiva acá abajo, estaban viendo la cima del monte y decían, wow, esto está impresionante, es aterrador, parece un fuego consumidor. Pero Moisés estaba por entrar a esa misma presencia de Dios, que para el pueblo de Dios abajo era como un fuego consumidor, pero Dios permitía que el mediador pudiera entrar en su presencia misma. Se describe como un fuego consumidor porque denota una inminente y poderosa manifestación de juicio. Hermanos, Dios es santo y su presencia no es segura para el hombre pecador sin mediación. Por eso se ve desde lejos, donde no hay cobertura de sangre, donde no hay mediación, se ve como un fuego consumidor, algo terrible. Y claro que lo es, porque el Dios Santo, teniendo contacto con este mundo caído, la única manifestación que se va a dar es una manifestación visible de juicio. Pero eso no aplica para el pueblo de Dios. Y es la razón por la que no aplica, es por la sangre que ha sido derramada en el pacto. Y todos aquellos que estén dentro de ese pacto por la sangre ya no serán juzgados, porque el juicio cayó sobre ese animal sustitutorio que fue sacrificado y que fue derramada su sangre. Finalmente Moisés entra en la nube, es un momento solemne. Moisés no muere en el fuego consumidor por la razón que ya dije, y es porque él ha sido llamado por Dios para esta labor.
Y aquí hay una como tensión, ¿verdad? De cercanía y lejanía, gloria y juicio. Y esto es vital para entender por qué el Evangelio es tan poderoso y precioso en nuestro tiempo. Porque Jesús, a diferencia de Moisés, es un más excelente mediador. Porque Moisés entró en la nube sin ser consumido por ese fuego, pero Jesús soportó el fuego de la ira del juicio de Dios para que nosotros pudiéramos acercarnos sin temor y disfrutar confianza en su presencia. Moisés no fue juzgado en nuestro lugar, simplemente no murió y entró en su papel de mediador para recibir más instrucciones. Pero Jesús, él murió bajo la santa ira del juicio de Dios por causa de nuestros pecados, para nosotros ser redimidos de ese castigo y de ese culto. Hermanos, Jesús no solo entró en la presencia del Padre como mediador, también rasgó el velo y nos da entrada libre a través de su sangre. Lo que en Éxodo era un acceso reservado, ahora en Cristo es una invitación a una comunión abierta y viva para todos los que creen. Porque como dice el Nuevo Testamento, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, la superioridad de Cristo en este pasaje sobre Moisés es indiscutible. Nota estas tres cosas para ir concluyendo. Moisés subió a la nube a la presencia de Dios. Cristo descendió de la presencia de Dios. Moisés subió al monte para estar con Dios y recibir instrucciones. Cristo descendió del cielo para acercarnos y restaurar la comunión con Dios. Moisés ofreció sangre ajena. Cristo ofreció su propia sangre. Moisés roció la sangre de animales. Cristo derramó su propia sangre preciosa sobre su pueblo, sobre su iglesia. Moisés subió solo. Cristo nos lleva con él. Porque no solamente Cristo es el mediador, sino es el salvador de su iglesia. Y es el que está con su iglesia y su iglesia ha sido unida a él por medio de la sangre de Cristo, hermanos. Qué gran salvador tenemos, ¿no? Yo te quiero preguntar hoy en esta mañana, antes de concluir, a la luz de este segundo punto donde vemos esta gloriosa comunión y este intenso deseo de Dios por estar en una relación íntima con su pueblo. ¿Tú ves tu comunión con Dios como un deber o como una mesa de deleite en la que Él te recibe con gran deseo y gozo? ¿Cómo es tu comunión con Dios ahorita? ¿Es un devocional de cada mañana donde le das 5, 10 minutos, 3 minutos, 1 minuto en el carro? ¿O es un momento que valoras a la luz de este pasaje diciendo, el Señor quiere estar conmigo y para eso me compró por medio de su sangre? Yo reconozco que también en esta pregunta yo salgo raspado. ¿Estás creciendo en tu comunión con el Señor y en disfrutar de su presencia al estar en su palabra? ¿O solamente lo ves como mandamientos, o como leyes, o como instrucciones? ¿En qué ocupas más tu tiempo en tu vida, hermano? ¿En servir y ejercer tus dones o en habitar en la presencia del Señor para luego servir al Señor? Así que, hermanos, este pasaje nos lleva a reflexionar en la manera que vivimos como pueblo de un mejor pacto, comprados por la sangre preciosa de Jesús, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos salvó, que nos compró, que derramó su sangre, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, nuestro Redentor y Salvador nos llama hoy a adorarle y a estar en comunión con Él, obedeciéndole por amor, por causa de la obra de salvación que Él ha logrado eternamente en favor de nosotros. Y quiero cerrar con esto. Hermanos, adoremos al Señor, quien en Cristo nos selló en un mejor pacto para gozar comunión eterna con Él. Vamos a orar.